Un cordial saludo a todos desde el canal de la Sagrada Familia, el canal que reúne a los católicos a fin de conocer, crecer y defender nuestra doctrina cristiana católica. Y hoy continuaremos con nuestro estudio de las herejías, por lo que hoy veremos el siglo XIX, ya estamos casi por terminar, las cuales enumeramos a continuación. Entre las primeras tenemos la Iglesia de la Ciencia Cristiana, que fue fundada por Mary Baker Eddy en 1879. Esta corriente niega la realidad del pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, considerándolos como meras ilusiones mentales. Se basa en la creencia de que la verdadera realidad es espiritual y que mediante la fe y la oración uno puede acceder a la sanación. Desde una postura católica tradicional, esta doctrina es herética porque niega el pecado original, el sufrimiento redentor de Cristo y la importancia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la unción de los enfermos. Además, su negación de la naturaleza corporal del mal se opone a la enseñanza bíblica patrística. Luego tenemos el fideísmo, que es la creencia de que la fe es independiente de la razón y que la revelación divina es la única fuente del conocimiento. Según esta postura, no hay posibilidad de entender las verdades divinas mediante la razón humana, lo cual contradice la enseñanza tradicional católica que sostiene que la fe y la razón son complementarias. Según la Iglesia, desde la época de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ha enseñado que la razón humana puede llevarnos a comprender verdades fundamentales sobre Dios, aunque sea necesario el don de la fe para profundizar en el misterio divino. El fideísmo, al rechazar esta complementariedad, se opone al magisterio de la Iglesia. Otra de las herejías es el americanismo. Fue una tendencia dentro de algunos sectores del catolicismo en los Estados Unidos, que defendía la separación entre la Iglesia y el Estado. El individualismo religioso y una mayor adaptación de la doctrina católica a las costumbres y el espíritu americano. Esta herejía fue condenada por el Papa León XIII en su carta encíclica Testem Benevolentiae Nostre en 1899. Desde el punto de vista católico tradicional, el americanismo es peligroso, aunque promueve una actitud de indiferencia, porque promueve una actitud de indiferencia hacia las enseñanzas de la Iglesia y favorece el relativismo moral y doctrinal. Para la Iglesia, la verdad es objetiva y no puede adaptarse a las modas culturales sin comprometer la fe. Y luego tenemos el modernismo que a finales del siglo XIX y principios del XX es una corriente que buscaba reinterpretar la doctrina católica a la luz de las nuevas corrientes filosóficas, científicas y culturales de la modernidad. Esta postura negaba la inmutabilidad de los dogmas, proponiendo que la verdad religiosa evolucionaba con el tiempo. El modernismo fue duramente condenado por San Pío X en su encíclica Pascendi, que hemos tocado en este canal en varias ocasiones. Esto fue en 1907, que lo llamó la síntesis de todas las herejías. Para un católico tradicional, el modernismo es especialmente peligroso porque socava la autoridad de la revelación, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Es una amenaza directa a la integridad de la fe católica, ya que pone en duda los dogmas perennes. Movimientos de los santos de los últimos días o mormones. El mormonismo fue fundado por Joseph Smith en 1830 y proclama que recibió revelaciones adicionales a la Biblia, incluyendo el Libro de Mormón, que narra una supuesta historia de antiguos profetas en las Américas. Los mormones rechazan la Trinidad en el sentido cristiano y su visión de Dios y la salvación difiere radicalmente de la doctrina católica. Desde la perspectiva católica, el mormonismo es una herejía porque niega las verdades fundamentales de la fe cristiana sobre la naturaleza de Dios, la revelación y la salvación. Además, su creencia en la continua revelación profética posterior a Jesucristo contradice las enseñanzas católicas sobre la plenitud de la revelación de Cristo. Y luego tenemos la teosofía, que fue fundada por Elena Blavatsky en 1875. Es una corriente esotérica que combina elementos de diversas religiones orientales y ocultistas. Sus enseñanzas promueven la reencarnación, la evolución espiritual de la humanidad, la existencia de maestros espirituales invisibles y la búsqueda del conocimiento oculto. Para el catolicismo tradicional,
La teosofía es herética porque rechaza los dogmas fundamentales de la fe, como la unicidad de Cristo como único Salvador, la doctrina de la creación, la resurrección de los muertos y el juicio final. La teosofía lleva al sincretismo religioso, que es incompatible con la verdad revelada por Dios. Y tenemos a los testigos de Jehová, fundado por Charles Taze Russell a finales del siglo XIX, que niegan la divinidad de Jesucristo, la Santísima Trinidad y la inmortalidad del alma, entre otros dogmas centrales del cristianismo. Enseña que Cristo es una criatura creada, no circunstancial con el Padre, consustancial con el Padre, y que la salvación depende de pertenecer a su organización. Desde el punto de vista católico, esta secta es profundamente herética, ya que rechaza la doctrina de la Santísima Trinidad, que es el núcleo de la fe cristiana. Además, la negación de la inmortalidad del alma y de la veneración de la Virgen María y los santos contraviene la enseñanza de la Iglesia. Si te gustó esta parte de las herejías, te pido que te suscribas al canal, le des me gusta y compartas. De ser posible también dejes un mensaje en la caja de comentarios, porque es bien importante conocer en este momento de la historia, conocer cómo se ha venido llevando las herejías durante en la iglesia católica. Hasta una nueva entrega, si Dios quiere.